Bueno, Profesor, yo entonces, tengo una pequeña señor. pregunta. Sí, claro. ¿Qué posibilidades hay que la clase la veamos 2 horas seguidas? El problema es, bueno, pues yo podría iniciar nuevamente la clase con el mismo link y todos se conectan nuevamente, pero todos deben de estar de acuerdo. Sí, profe, yo creo que todos están de acuerdo. Ya vamos Sí, profe. preguntando a él. Sí, profe, yo estoy de acuerdo. Listo. Háganmelo saber por el WhatsApp en el grupo que los agregué. Listo. Todos me mandan un OK y yo con eso, entonces cambiamos y empezamos 6:30 a 8:30. ¿Listo? Y entonces ahí la idea es que ustedes se salen de la reunión, pues si nos saca de la reunión, inmediatamente den otra vez en el link y entran todos otra vez. ¿Listo? Listo, ahí está entrando pues todos los participantes. Y entonces, de acuerdo a lo que me digan ahí, si la mayoría dicen OK o manito, lo demás, entonces ya con eso seguimos la clase de 6:30 a 8:30 todos los martes. Bueno, para continuar entonces en el ejercicio, lo que les venía explicando, tenemos la ley 43 del 90. Ahorita tuve una dificultad con la ley que descargué porque apareció la ley del 40 de 1993, que estaba errada. Esta es la norma que reglamenta la profesión contable. De esta ley se desprende entonces lo que decíamos ahorita, que es el decreto reglamentario. Y el decreto reglamentario entonces también está, por lo general, está con capítulos, cada uno con su título y tiene artículos y parágrafos en algunas ocasiones. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes quieren saber cómo aplicar una ley, necesariamente deben ir al decreto reglamentario, para que el decreto reglamentario le diga cómo debe aplicar. Eso es lo más importante, ¿sí? Ahora, dentro de esto también vamos a encontrar decretos que tienen una parte considerativa y otra parte donde se decreta o se resuelve algo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un decreto reglamentario y en este decreto, más adelante lo vamos a ver, es un anexo a uno de los tantos decretos que expidió el gobierno nacional. Entonces, en este anexo vamos a encontrar mucha más información. Sin embargo, también vamos a encontrar acá, regáleme un segundo, yo lo abro, el decreto 2270 sobre el cual vamos a trabajar. Entonces, miren la estructura. Si ustedes pueden mirar, dice considerandos y empieza a hablar de qué leyes. Profe, disculpe, Sí. hágame un favor, ¿esta clase de qué horas a qué horas va? Normalmente va de 6:30 a 9:30. Vale, profe. Profe, otra cosita, es que nosotros los que estamos aquí recibiendo esta clase, muchos estamos un poquito en desacuerdo que estemos descansando cada 5 minutos. Es preferible que a las 8 usted nos dé 15 minuticos de 8 a 8:15 y sigamos la clase común y corriente. No cada vez que usted digamos, se nos va como ya el tiempo en sur, volvamos 15 minutos y descansemos, volvamos 15 minutos. No, profe, porque pienso yo, hablo por mí, usted nos está explicando muy bien, con usted se aprende muy bien, la temática que usted nos da, todo lo que tenemos que hacer es muy bien, profe. O sea, la clase pasada, digámoslo aquí en sí, perdimos la clase con usted. En esta clase vamos a descansar 45 minutos, profe, y todo lo que tenemos que entregarle y todos los trabajos que tenemos que hacerle, yo por mi parte no estoy de acuerdo que descansemos cada 15 minutos. Es preferible que a las 8 descansemos 15 minutos y volvamos a iniciar hasta la hora que usted nos diga. Ok, Dolly, ahorita nos decía Leonardo que la posibilidad de que viéramos la clase seguida, o sea, empezar a las 6:30 de la tarde y terminar hasta las 8:30 de corrido, sin descanso. Si lo hacemos de esa manera, pues lo único que hay que hacer es que cuando Zoom se caiga, yo inmediatamente inicio la sesión nuevamente y ustedes vuelven a dar clic en el mismo link y seguimos. ¿Listo?
Eso sería como una de las opciones. Entonces les pedí que por favor en el grupo de WhatsApp que les creé, me mandaran una manito para yo poder tener la evidencia ante la universidad de que ustedes aceptaron esas normas, pues de hacer la clase seguida. ¿Listo? Y, profe, qué pena, ¿y por qué hasta las 8:30? Pues esa fue la propuesta. Si la hacemos hasta las 9, lo podemos hacer hasta las 9 también. No hay ningún problema. La diferencia es que cuando nosotros estamos en la casa, si vamos a hacerlo hasta las 9, yo creería que sí es importante parar entonces en un momento de la clase, porque tener la atención de todos todo el tiempo va a ser difícil. Entonces, Esos si son lo los 15 minutos que podemos tomar, qué pena, profe, de 8 a 8:15 y seguimos hasta las 9. sí, pues también estaría bien hacerlo de esa manera. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para no retrasarnos un poquito más en la clase, vamos a hacer lo siguiente. Hoy vamos hasta las 9, vamos a hacerlo de corrido para terminar el tema. Y en el WhatsApp yo les voy a preguntar, ¿están de acuerdo con estos y estos horarios? Si todos me dicen en el WhatsApp, ok, entonces lo hacemos a partir de la próxima clase de esa manera. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos. Entonces lo que les decía es que normalmente los decretos reglamentarios casi siempre están compuestos por títulos y están compuestos por artículos y demás. Pero también están otro tipo de decretos y estos decretos están en su estructura de manera diferente. Por ejemplo, está el decreto 2270 del 13 de diciembre del 2019, que es uno de los más importantes que hoy nos rige como contadores. Y en este no tenemos esa misma estructura. Si ustedes pueden ver en la pantalla, encontramos que dice considerandos. Este considerando, ¿qué significa? Que todo esto que está por acá sustenta la ejecución del decreto, sustenta la norma, ¿sí? Entonces dice, por ejemplo, que el artículo primero de la ley 1314 del 2009, recordemos que la ley 1314 del 2009 fue la que introdujo las NIF en Colombia. Entonces, basados en ese artículo primero, basados en el artículo sexto de la ley 1314 y así sucesivamente en muchos otros considerandos, entonces el presidente de la República decreta lo siguiente. Esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces nosotros no sabemos leer la norma, entonces empezamos a leer todo esto y decimos, uy, no, qué pereza que la ley tal, que la norma tal, que el decreto nos dio tal cosa, pero si yo entiendo que estos considerandos es simplemente el sustento de la norma, yo puedo ir fácilmente a la parte donde me dice decreta. Y aquí es donde yo empiezo a leer qué me dijo la norma. Y más adelante en la clase lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, este decreto en su artículo primero compila la actualización de toda la información contable, por darles un ejemplo. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos esto presente, la idea es que lo sigamos leyendo de esta manera para poder entonces nosotros poder implementar las normas de manera adecuada. Ahora entonces les proyecto me dicen si lo están viendo en sus pantallas, la diapositiva. ¿La estamos viendo? Aún no, profesor. No, señor. Déjame un segundo, vuelvo y comparto entonces la pantalla. Me dicen si ahí ya la están viendo. Sí. Sí, el segundo lo puede pasar. Perfecto, listo. Entonces, La diapositiva. La diapositiva, exacto. Vamos a hablar entonces de las generalidades de la revisoría fiscal. Lo primero y lo más importante es saber qué es la revisoría fiscal. Y es importante tener en cuenta que la revisoría fiscal es solo en Colombia. Ustedes no encuentran el concepto de revisoría fiscal en ninguna otra parte del mundo. En el mundo se habla de auditores, se habla de vigilancia, se habla de control fiscal, pero no de revisoría fiscal. A nosotros como contadores nos dieron este trabajo y es un poquito complicado, digámoslo de alguna manera. Ya vamos a ver en el transcurso de la clase por qué. Bueno, entonces,
la revisoría fiscal es un órgano de fiscalización. Y si vemos en la parte de abajo, la fiscalización quiere decir examinar las actividades de manera puntual. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque resulta que al hacer la revisoría fiscal, esto de examinar las actividades me implica que yo conozca todo acerca de la empresa. Y conocer todo acerca de la empresa se vuelve un poquito complejo, porque digamos una empresa que tenga 5 o 6 empleados y que tenga unos ingresos inferiores a 1.000 millones de pesos, pues quizás uno la puede controlar. Pero la realidad es que hay empresas muy macros, 200, 300 empleados, tienen una cantidad de operaciones y nosotros como revisores fiscales pues nos vamos a ver ahí como en la complejidad de poder auditar todo eso. Adicionalmente tenemos otra definición como es el control. Y el control, básicamente, nosotros tenemos siempre un control interno, o más bien una idea de cómo hacer las cosas. Entonces, una empresa dice, yo quiero hacer, no sé, lapiceros o tapabocas que están de moda. Yo quiero hacer tapabocas y empiezo a establecer un proceso para la elaboración, importación, exportación de los materiales y generación de tapabocas y venta. ¿Eso qué hace? Eso hace que yo tenga una forma de hacer las cosas. ¿Qué me dice el control? El control me dice que yo tengo que evaluar cada uno de los procesos que ya determiné para saber si sí estoy haciendo las cosas de manera adecuada. Entonces, yo digo, el tapabocas lo voy a generar. Primero tengo la tela, luego primero tengo los insumos, luego se lo paso a las personas de máquinas de coser y hago todo el proceso de embalaje para enviar. En la contabilidad digo, tengo que registrar los ingresos y los egresos. Esos egresos me tienen que ser registrados conforme a las normas internacionales de contabilidad y esos egresos lo mismo. Y si yo tengo todas esas normas y toda esa estructura dentro de la organización, yo como revisor fiscal lo que debo hacer es verificar que esa estructura se esté cumpliendo o no se esté cumpliendo. De allí la palabra control. ¿Sí? Y por último, tenemos entonces la auditoría. Y la auditoría tiene algo muy importante y es esta palabra. Es un proceso sistemático. Un proceso sistemático implica todo el tiempo, todo el tiempo. A diferencia de otros países, en otros países nosotros hablamos de auditorías o el auditor. Y hay auditoría interna y hay auditoría externa, pero ellos no hacen este proceso sistemático todo el tiempo. Ellos lo que hacen es evaluar un proceso de manera puntual. Yo llego, hago este proceso, no sé, los ingresos los verifiqué y están mal o están bien. El proceso de tesorería está bien o está mal. Pero la diferencia con el revisor fiscal es que yo todo el tiempo, desde que sea revisor fiscal, debo hacer procesos de auditoría. Y esos procesos de auditoría es contrastar la evidencia con la realidad. Entonces, yo tengo un arqueo de caja. Hice el arqueo de caja y determiné si el valor que tengo en efectivo es el mismo al que me relacionan en los estados financieros. Ese es un proceso de auditoría. Otro proceso de auditoría. Dicen que tenemos 500 millones en materiales de inventario. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un inventario físico para contrastar si ese inventario es real a lo que tengo en los estados financieros. Así que el ejercicio de la revisoría fiscal no es sencillo. El ejercicio de la revisoría fiscal compende un montón de actividades y cosas que hacen que nosotros podamos necesitar ayuda en medio de todo el proceso. No es fácil decir que yo soy revisor fiscal de 5, 6 firmas o 7 firmas y que lo estoy haciendo de manera correcta.
Más adelante vamos a ver el proceso de ética y vamos a ver cómo muchos revisores fiscales no cumplen estas normas. Vamos a continuar entonces un poquito con el proceso de la historia de la revisoría fiscal. Entonces, en este proceso vamos a ver de dónde nace. Resulta que al inicio de 1900, Perdón, señora, una preguntita, ¿estas diapositivas están en la plataforma? sí señora, en este momento están en la Gracias. plataforma. Bueno, ¿cómo empieza entonces la revisoría fiscal en Colombia? Empieza más o menos a eso de 1931. No se tenía como la figura de revisoría fiscal, sino que se crea la ley 58. Esa ley 58 me habla acerca de la superintendencia de sociedades. Bueno, me habla sobre la superintendencia de sociedades y ahí es donde empieza la necesidad de tener un revisor fiscal en esas nuevas sociedades. Entonces, esta ley crea estas super sociedades y además dice que se cree una persona que sea fiscalizadora en las empresas. Y esa persona, pues esta norma lo dice en su artículo 20, 40 y 41, dice qué personas deberían ser revisores fiscales. En esta época, no necesariamente estábamos hablando de que los revisores fiscales debían ser contadores. Podía ser cualquier persona que conociera finanzas podía ejercer la profesión o digamos la actividad de revisor fiscal. Entonces, a través de esta ley se establecieron las siguientes normas. En el artículo 26 dice que el contador o revisor fiscal no podrá en ningún caso estar ligado a la sociedad. Alguien que me diga por qué el revisor fiscal no podría tener, digamos, algún vínculo con alguien de la empresa. Leonardo, Profe, ah, levantó Tal la vez el mano tema de Leonardo. Con independencia. Exactamente, por temas de independencia. Ruby, ¿qué piensas tú? sí, profe, porque no puede tener independencia ni objetividad a la hora de realizarlos, pues por ejemplo, si es un familiar, el mejor amigo y eso de pronto no va a hacer el trabajo como está estipulado, pues porque ellos velan es más por los, por los intereses de que se esté cumpliendo a cabalidad con los controles de la empresa. Perfecto, perfecto. Ahí no estábamos hablando de que tenían que ser contadores, pero ya se estaba hablando de la independencia, que era la necesidad que tenía que tener esa persona, que debía tener esa persona para poder ejercer un control. Porque no está bien que yo sea amigo del gerente y que haya una junta de socios la cual invirtió en esa organización y luego se vea, digamos, en problemas porque ellos dos se pudieron aliar para hacer fraudes. Entonces, la primera directriz que nos da esta ley es no podrá tener ninguna relación con alguien de la administración. ¿Listo? Esta es muy importante. Esta ley es viejísima. Imagínense, en 1931 estamos hablando casi de 100 años en algunos pocos años y sin embargo sigue vigente. Y nos dice el artículo 40, los miembros de la administración y los fiscales o revisores fiscales son solidariamente responsables con la sociedad. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si usted toma decisiones como revisor fiscal y la sociedad se ve envuelta en algún problema jurídico, judicial o fiscal, usted con su pecunio tiene que pagar como revisor fiscal. Y ahorita en un concepto, en el 2012, la Superintendencia de Sociedades reafirmó este artículo, diciendo que sí, que nosotros como revisores fiscales también tenemos que pagar
sanciones o lo que nos establezca la ley si es que hemos cometido algún fraude. Y por último nos habla que los miembros de la administración son responsables también con los accionistas y con los acreedores. Entonces, no solo es a nivel de Estado, a nivel fiscal o a nivel, se me fue la palabra, a nivel, cuando uno pues comete un delito y lo pueden meter a la cárcel y demás, no es solo por eso, sino también con los accionistas y con los acreedores. O sea que usted como revisor fiscal, si una de sus empresas quiebra y usted estaba de revisor fiscal, usted podría llegar a pagar a los acreedores o a los accionistas los dineros que se perdieron por el fraude o la situación que se haya presentado dentro del proceso. Luego de allí sale la ley 73 de 1935. Entonces, en esta ley ya decimos que todas las sociedades anónimas SA deben obligatoriamente tener revisor fiscal. Y ese revisor fiscal debe hacer cada una de estas funciones. Primero, examinar todas las operaciones y vamos a detenernos muy bien en cada una de ellas. Examinar todas las operaciones, inventario, actas, libros, correspondencia, negocios y comprobantes de las cuentas. Solo eso. Solo piensen en toda la responsabilidad que tiene el revisor fiscal. Examinar todas las operaciones. ¿Cuántas operaciones puede hacer una empresa como la EDEC, por ejemplo? ¿Cuánto inventario debe tener la EDEC? ¿Cuántos activos fijos o cuántas cuántas personas en su nómina debe tener? Y dice que como revisores fiscales tenemos que verificar absolutamente todo. Verificar el arqueo de caja por lo menos una vez a la semana. Bueno, esto fue derogado por una de las leyes posteriores, pero sin embargo nosotros debemos velar por el efectivo que cuenta la entidad. Y si nosotros firmamos o dictaminamos como revisores fiscales un estado financiero, es porque es realidad financiera y económica del ente. Verificar las comprobaciones de todos los valores de la compañía. O sea, todas las transacciones y asientos contables se deben guiar o deben conocerse por el contador que es revisor fiscal. Cerciorarse de que las operaciones se ejecuten conforme a los estatutos y lo que diga la junta directiva. Esto es importantísimo y esto sigue vigente a la fecha. Ustedes saben que todas las organizaciones tienen, bueno, las sociedades tienen unos accionistas y una asamblea. En esa asamblea, no sé si ustedes de pronto vivan, por ejemplo, en algún conjunto. Yo vivo en un conjunto de apartamentos y cada marzo tenemos la junta donde se habla de diferentes temas. Pero dentro de esos temas, digamos que por allá alguien dijo, yo quiero que los valores de recaudo que se tienen en el conjunto se compren insumos para la construcción de, no sé, de la cancha, por decirlo de alguna manera. Usted como revisor fiscal, si la asamblea y la junta directiva aprobaron eso, usted tiene que verificar y velar porque eso se compre. Porque antes de que se termine el año, todas esas cosas que se hablaron en la asamblea general sean una realidad al siguiente año. Y termina siendo su responsabilidad. Vamos a ver más adelante por qué. Dar oportuna cuenta y por escrito. Subrayemos esta palabra que es muy importante. Dar oportuna cuenta de todas las irregularidades o todas las situaciones que se encuentran en las auditorías que se realizan en la empresa. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que usted no solo encuentra la situación y la reporta a la junta directiva. No, usted debe reportarla a la Asamblea General de Accionistas. ¿Por qué? Porque son ellos los que lo contrataron a usted.
y usted como revisor fiscal vela por sus intereses. Entonces es importante que siempre se haga por escrito. Hoy en día, y más con este tema de la virtualidad, pues podemos hacerlo vía correo electrónico y eso nos facilitaría mucho las cosas. Pero es su responsabilidad que esas irregularidades encontradas sean notificadas a ti. Y no solo a la Asamblea General, sino también a las autoridades competentes. Autorizar y firmar los balances, eso es una de las reglas o normas que nosotros tenemos que cumplir y demás que le imponga la Asamblea. Obviamente este requisito pues, puede ser concertado con la Asamblea. No es lo que ellos quieran colocarnos, pero si la Asamblea determina alguna función adicional a las que hemos hablado, pues entonces debemos hacerla. El artículo 7 de esta ley también dice que el revisor será nombrado por la Asamblea General de Accionistas. Eso quiere decir, como les comentaba ahorita, y la pregunta que hacíamos sobre no tener relación con alguien de la empresa. Ustedes serían los representantes de la Asamblea General en la empresa. Entonces, normalmente ustedes ven un organigrama y el organigrama dice aquí, y acá está la Asamblea General. Luego de la Asamblea General aparece el revisor fiscal. Y luego de aquí aparece la Junta Directiva. Y luego de la Junta Directiva aparece toda la parte administrativa, el contador, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si ustedes pueden ver, el revisor fiscal aparece acá. Antes de todas estas personas, antes del gerente, antes del contador. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque así como ustedes aparecen antes de todos ellos, también tienen toda la responsabilidad. La responsabilidad de conocer el negocio, la responsabilidad de conocer las normas, la responsabilidad de hacer las cosas como la ley lo determina. ¿Dudas, inquietudes o preguntas hasta ahí? Todo está bien. Listo. Seguimos entonces. Posteriormente, en el año 56 se estableció un decreto, como vimos ahorita ya no es una ley, sino que esa ley fue reglamentada por el decreto 2373 y nos habla que solo los contadores podrían ejercer la profesión contable y ser revisores fiscales. Entonces, desde el año 56 se da el primer, digamos, la primera opción para que nosotros podamos ejercer exclusivamente como revisores fiscales. Dentro de 10 minutos se suspende, entonces recuerden, yo habilito nuevamente y ustedes ingresan con el mismo link. Entonces, a partir del 56 se dio esto y se habló de dos clases de contadores. Los contadores inscritos y los contadores públicos. ¿Por qué la diferencia? Se dio la diferencia porque en esa época muchas personas no tenían su profesión, no habían ido a la universidad como ustedes lo están haciendo en este momento. Algunos de ellos aprendieron empíricamente el ejercicio de la teneduría de libros, como se llamaba en esa época. Y ese ejercicio entonces hizo que muchos supieran por el hacer y no por el ir a conocer en alguna universidad o academia. Razón por la cual entonces el gobierno dijo, listo, vamos a ser contadores inscritos y esos contadores inscritos no podrán ser revisores fiscales. Mientras que los contadores públicos, quienes son los que van a la Junta Central de Contadores, terminan una carrera en alguna universidad reconocida por el Ministerio de Educación y se les expide su tarjeta profesional, ellos sí podrán ser revisores fiscales. Ahí fue como la primera regulación con respecto a la profesión de los contadores de manera exclusiva como revisores fiscales.
Aparece entonces en el año 74, y esto es importante, un decreto reglamentario, y mire lo que les hablaba ahorita. Este decreto reglamentario habló sobre el impuesto a las ventas. Entonces uno diría, ¿qué tiene que ver la revisoría fiscal con el impuesto a las ventas en un decreto que pusieron por allá? Ahí es importante no solo saber cuándo es el crédito y cuándo es el haber, o cuándo hago el ingreso o no lo hago, o cómo hago la nómina. Porque a medida que salen los decretos y se expiden los decretos, nosotros como revisores fiscales podemos omitir o cometer errores en la información contable, y de allí sanciones. Que en las próximas clases les voy a mostrar algunas de las sanciones que han impuesto a revisores fiscales por cosas que ustedes no se imaginan, que son muy bobas, pero sin embargo les suspenden la tarjeta hasta de 3 o 4 meses. Algunos de ellos se quedan sin tarjeta profesional por cosas como esta. Entonces, de ahí la importancia que nosotros estemos pendientes de todos los decretos y normas que salgan a nivel contable. En su artículo 25 dice que la relación del impuesto a las ventas deberá estar firmada por el contador público y o revisor fiscal de la empresa. A partir de este momento, entonces, todos los contadores firmamos las declaraciones de impuesto de IVA, porque así lo determinó esta norma. Y los revisores fiscales adicionalmente deberán presentar todas las declaraciones siendo solidariamente responsables. O sea, no es solo que yo la presente y si me quedó mal, pues está bien. Yo la corrijo y ya. No. Nosotros también somos responsables del pago, si es necesario, de alguna de las sanciones que se interponga a la empresa o a lo que corresponda en ese momento de la declaración. Bueno. Y hasta ahí llegamos ya a la Ley 43 de 1990. Esta ley, para los que vieron conmigo regulación contable, pues es la que aún regula nuestra profesión. Esta es la ley, digamos, como un marco de cada una de las acciones que nosotros como contadores realizamos. Si usted no se la ha leído, le recomiendo que se la lea. Es importante que la conozca. No está derogada. Aún nos regimos por esta misma ley. Entonces, en esta norma se establece en su artículo 7º las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Y si recordamos un poquito, el revisor fiscal termina haciendo auditoría todo el tiempo, razón por la cual nosotros nos compete saber todo lo que corresponda a auditoría. Si no lo tenemos claro, no vamos a poder ejercer nuestra función de revisores fiscales de manera adecuada. ¿Listo? Y vamos a hablar de algunas de las cualidades que debe tener un revisor fiscal según la Ley 43. Y esas cualidades se dividen en 3. Normas personales. Entonces, en estas normas personales hablamos de el examen debe ser ejecutado por personas que estén adecuadamente entrenadas. O sea, no puede ser cualquier persona que sea revisor fiscal o contador. Tiene que haber estudiado. Y ya la ley que hablábamos ahorita sobre los contadores inscritos desapareció, porque antes habían contadores inscritos y más o menos hasta el 85 hubo contadores inscritos. Pero a partir de ese momento ya todos los contadores eran titulados y tenían su tarjeta profesional. Entonces en este momento ninguna persona puede ejercer la profesión de contador sin tener su tarjeta profesional. Lo que hablamos al principio, debe tener independencia mental. No puede ser amigo, bueno, amigo sí, pero no puede ser sobrino, padre, abuelo,
tener grado de consanguinidad o de primero civil para ejercer su profesión como revisor fiscal en alguna empresa. Eso es importantísimo. ¿Y eso qué garantiza? Objetividad de los juicios e imparcialidad. Eso garantiza el que podamos ser independientes. En cuanto a las normas personales, la última es la ejecución de un examen y en la preparación de los informes debe proceder con diligencia profesional. Esto a muchos de nosotros se nos olvida un poco, pues muchos de los profesionales contadores. Y es que a nosotros casi siempre se nos preguntan, ¿y en qué mes va de la contabilidad? Y ya estamos en abril y muchos dicen, todavía no he cerrado el año 2019. Ahí estoy cerrando el 2019, todavía tengo nóminas pendientes, todavía estoy haciendo asientos contables de enero. Cuando un revisor fiscal detecta eso en una empresa, eso es una irregularidad. Es una irregularidad. Y debe hablársela a la junta directiva y a la asamblea de socios según el caso. Vamos a continuar con otras de las normas que nos muestra la ley 43 del 90. Entonces, en esta ley, como decíamos en el artículo 7º, nos habla de las normas personales y están las normas relativas a la ejecución del trabajo. Debe ser técnicamente planeado y ejecutarse con supervisión apropiada. Debe hacerse un apropiado estudio y una evaluación del sistema de control interno. Esto nos corresponde y nos compete a nosotros como revisores fiscales. ¿Quién me dice qué es el control interno? Qué pena, profe, no pasa la diapositiva. Ah, perdón. Ahí ya la ven. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿quién me dice qué es el control interno? Profe, es como el cuidado de procesos de la empresa. Cuidar de los procesos de la empresa. Bueno, puede ser una Supervisar que supervisar que todo lo que se esté haciendo en diferentes áreas de la empresa estén bien elaborados. Ujú. ¿Alguien más? Profe, son como todos los procesos